Sabes que hay una frase que viene dando vuelta y si ustedes seguramente la han escuchado porque es una frase muy común y es: quiero ser la mejor versión que yo pueda ser. Ustedes lo han escuchado, hasta un poco se ha vuelto un poco cliché, ¿no? De quiero ser la mejor versión que yo pueda ser. Pero en realidad cuando yo pienso en esa frase, aunque es un poco cliché y muy usada, muy comúnmente usada, creo que es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Que nosotros constantemente busquemos ser las mejores personas que podamos ser. Mejores profesionales, mejores padres, mejores hijos, mejores voluntarios, mejores hermanos, mejores amigos. Nosotros necesitamos buscar ser nuestra mejor versión. Y mientras te veas constantemente tratando de ser esa versión, esa mejor versión y excederte a ti mismo constantemente, pues entonces estás por el camino correcto. Una de las cosas que yo empecé a hacer desde el año pasado es que dije: voy a dejar atrás la Marcela anterior que mataba a todas las plantas que tenía en su casa y voy a empezar a ser una mejor versión. Una de mis mejores amigas, que es Jessie, tiene la capacidad tan linda de cuidar a plantas y sus plantas se ven tan hermosas, y entonces ella me motivó sin saberlo a tener plantas en mi casa y a poder cuidar de ellas. Y entonces desde el año pasado compré un par de plantas en mi casa y quiero darles la buena noticia que todas esas plantas se ven hermosas. Están verdes, grandes. Gracias, Jessie. Pero uno de los cambios que hice fue que semana a semana, todos los sábados, yo riego mis plantas disciplinadamente. Entonces agarro cada una de esas plantas, las riego y hago una parte que yo sé que a mi planta no le gusta mucho, y es que empiezo a podarla. Empiezo a sacar partes de ellas que están muertas, que no se ven tan lindas. Yo hasta le hablo a mis plantas, pobrecitas. Me tienen que escuchar, les predico que todo lo pueden en Cristo que la fortalece. Entonces, bueno, yo le hablo a mis plantas, las riego y voy sacando parte de ellas que quizás no están lindas y que no las dejan crecer. Y impresionantemente, cada vez que yo hago ese proceso, ellas empiezan a crecer así, lindas, hermosas, y entonces empiezo a sacar las mejores hojas. Y quiero prometerte algo, que cada vez que tú te metas a una de estas prédicas, tú vas a ser como esas plantas, y es que vas a escuchar palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que vas a escuchar es para que tú seas cada día mejor, para que vayas encontrando esa mejor versión todos los días. Y ese proceso cuesta y ese proceso duele, pero yo te aseguro que después de ese proceso, tal como les pasa a mis plantas, vas a ser la mejor versión, lo que Dios imaginó cuando te creó a ti. Y en casa vas a recibir eso, vas a recibir una palabra que a veces te va a costar y va a doler, pero que te va a hacer mejor persona. Y en el día de hoy yo quiero hablarte acerca de un tópico que es por momentos muy dulce de hablarlo, pero muy difícil de poder llevarlo en práctica. Y el mensaje en el día de hoy se llama: mi mejor versión puede perdonar. Mi mejor versión puede perdonar. Sabes que el perdón es una de las cosas más hermosas, es la expresión de amor más grande que uno puede dar. Ahora, quiero que entiendas esto: es la expresión de amor más grande que uno se puede dar a sí mismo. Porque a veces pensamos que el perdón es algo que le damos a otros, cuando en realidad el perdón es algo que nos desata a nosotros mismos. Y como cristianos muchas veces nos sentimos en la obligación de perdonar. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros hemos recibido el perdón de Dios y por lo tanto necesitamos perdonar a las otras personas. Pero ese proceso, si tú estás de acuerdo conmigo, a veces no es tan sencillo. Pero fíjate qué hermoso, porque Dios nos entrega a nosotros un perdón que es perfecto. Fíjate lo que dice Jeremías 31:34. Dice: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Es increíble, porque esta palabra le llega al pueblo de Israel cuando ellos pensaban que tenían que hacer cosas para ganarse el perdón de Dios. Y viene Dios y dice: no, yo voy a hacer un nuevo pacto en donde tú no tienes que hacer nada, ya no te tienes que sentir culpable, tú eres perdonado. Es hermoso, porque yo quiero que en el día de hoy puedas sentir ese perdón de Dios que es perfecto, que no tiene fallas, que no hay ninguna falla alrededor de eso. Es un perdón perfecto que Él te regala a ti en el día de hoy, un perdón sin culpas. Básicamente lo que Dios dice es: yo te perdono y me olvido de lo que hiciste. Imagínate qué increíble y qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos, que Él se olvida de tus errores. De lo que hiciste anoche, Él ya se olvidó. De lo que hiciste hace un año, Él ya se olvidó. Él todos los días renueva un pacto con nosotros en donde nos dice: yo te perdono y olvido de lo que tú hiciste.
Ahora, si estás de acuerdo conmigo, para nosotros, los seres humanos, simples seres humanos, ese proceso es muy complejo y es muy difícil, porque la realidad es que es muy difícil a veces perdonar y olvidarnos. Y entonces la meta constantemente que yo te quiero proponer en este día es que nosotros no perdonemos y olvidemos, sino que perdonemos y perdonemos y perdonemos y nunca nos cansemos de perdonar a las personas que tenemos al lado. Que hagas del perdón un hábito. Y eso es tan difícil porque la verdad es que en forma práctica darle ese regalo que nosotros le estamos dando a cualquier persona que te haya hecho daño nos cuesta muchísimo. Pero yo en el día de hoy te quiero proponer a que nosotros no nos cansemos nunca de perdonar. La meta es perdonar y perdonar y perdonar una y otra vez. Y esto no significa que tú te tienes que quedar con la persona que te ha hecho daño o que tienes que estar cerca siempre a aquellas personas tóxicas. No, eso significa que lo que tú tienes que hacer es lograr perdonar y hacer de eso tu estilo de vida. Y entonces en el día de hoy yo te quiero hablar de 4 pasos que tienes y que puedes empezar para que empieces a lo que yo le llamo es el ciclo del perdón. Porque para mí el perdón es un ciclo. Así que lo primero de lo que vamos a estar hablando y del primero que quiero invitarte es que puedas identificar tus heridas, que identifiques las heridas que te causaron el daño que fue hecho por otras personas. Muchas personas están rotas, como predicaba mi esposo Ezequiel, un mensaje sensacional. Y él hablaba que a veces las personas rotas lo que hacen es dañar a otras personas también. Y esos daños causan heridas y esa herida causa muchísimo dolor. Pero no es hasta el momento en que nosotros logramos identificar esas heridas, procesarlas y validarlas que no podemos empezar a perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y sabes que hace un par de años atrás, junto con mi esposa, a nosotros nos encanta viajar y tuvimos un viaje hermoso en donde fuimos a Berlín. Y en Berlín fuimos a un campo de concentración. Y fue una de las experiencias más fuertes que yo he vivido en toda mi vida. Y cuando estábamos en ese campo de concentración, nosotros empezamos a recorrer ese lugar y había una guía que nos iba explicando todo lo que estaba alrededor de ese lugar. Y llegamos a uno de los puntos casi ya finales del campo de concentración de toda la excursión que nos hacían. Y fue uno de los momentos más duros porque en ese lugar habían hornos en donde habían quemado a personas. Y mi esposo y yo estábamos con el corazón roto y literal no podíamos con el ambiente tan pesado que se sentía en ese lugar. Y una de las preguntas que nosotros le hicimos a la guía fue: ¿por qué no destruyeron este lugar? O sea, ¿por qué quieren seguir viendo estas cosas? Al final estas cosas lo único que causa es dolor porque le recuerda a las personas lo que pasaron. Y entonces la guía nos dijo algo que va a quedar en mi vida y en mi mente para siempre. Esta guía nos dijo, es que precisamente por eso, las víctimas, las personas que pasaron por el holocausto no quieren que se deshagan de la evidencia de que pasaron por tiempos y situaciones difíciles que los cambiaron para siempre. Y esos lugares representan que hubieron cicatrices y que identificaron esas cicatrices, identificaron esas heridas que les causó este tiempo tan doloroso. Y sabes, yo me ponía a pensar que ahora estos lugares son como unos museos en donde uno va y aprende de la historia. Y esto es lo que yo declaro sobre tu vida. ¿Sabes qué es lo que yo declaro? Que todas esas heridas que fueron hechas en tu corazón y en tu vida algún día van a ser cicatrices. Y esas cicatrices te van a servir como museos. Y esos museos le van a hablar a otras personas de lo hermoso que hace el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que te impulsa a perdonar a otras personas, a acompañar a otras personas. Tus heridas y tus cicatrices serán museos para que otros vean que Dios es real, que solamente con el poder de Dios nosotros logramos perdonar. Pero para eso necesitamos identificar las heridas que fueron hechas en nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros logramos identificar las heridas que nosotros tenemos en nuestra vida causadas por el dolor y el daño que nos hicieron otras personas, lo que hace es que logres identificar raíces. Cuando tú identificas las raíces, de dónde viene aquella reacción que no sé por qué tal persona me dijo esto y no me estaba diciendo esto, pero yo lo tomé así porque tengo raíces de amargura, raíces de enojo, de resentimiento en mi corazón. ¿Sabes lo que va a pasar? Es que tú te vas a empezar a entender muchísimo a ti mismo, muchísimo más a ti mismo. Cuando tú logras identificar las heridas, logras identificar raíces y te entiendes muchísimo más. Y a partir de eso, lo que pasa es que empiezas a tener mejores relaciones con las personas que tienes al lado, porque dejas de culpar a otros por situaciones que son tuyas y que tú tienes que trabajar. Sabes que cuando yo estaba estudiando terapia familiar, una de mis cosas favoritas durante las pasantías eran que nos ponían casos en televisión para ver de personas y de otros terapeutas que habían estado trabajando con parejas.
Y en estos casos que nosotros veíamos en televisión mostraban distintos, ¿no? Y uno de mis favoritos que nunca me voy a olvidar era la historia de una pareja, estaba su esposo y su esposa, y lo que pasaba era que pasaban por el típico problema, quizás Gerson y Lala lo pasa, porque yo lo paso con ese todo el tiempo, y es que el esposo dejaba toda la ropa sucia fuera al lado, o sea, la ropa sucia y el cosito para tirar la basura, para tirar la ropa sucia al lado. ¿Por qué? Hombre, por favor, escríbanme en el chat. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿No? ¿Estás Entonces, aprovechando la prédica para decirme aprovechando, algo? sí, aprovechando. Díganle, pastor ese, pongan la ropa sucia en su lugar. Pero no, en este caso que nos estaban mostrando, había el esposo que él dejaba la ropa sucia afuera. Y entonces, durante el momento de terapia, porque las personas sabían que estaban siendo filmadas, porque el propósito de eso es que los estudiantes puedan aprender, nos estaban mostrando esto y el esposo le dice, no, es que ves siempre lo mismo contigo, siempre me estás tratando como un inútil, una persona que no puede hacer las cosas. Y ella le dice, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo simplemente que pongas la ropa sucia en su lugar. Ahora, a través de distintas intervenciones fueron trabajando con este hombre y se dieron cuenta que eso que él estaba identificando tenía una raíz, y era que durante toda su infancia él había crecido con su mamá que constantemente desaprobaba lo que él hacía y lo empezaba a juzgar. Ustedes se pueden imaginar que algo tan superficial te puede llevar a algo tan profundo. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a identificar nuestras heridas, empezamos a encontrar raíces, y cuando encuentras raíces te das cuenta que quizás lo que te hicieron y el daño que infligieron sobre ti te cambió para siempre. Quizás lo que te hicieron te cambió para siempre. Y eso no es necesariamente una mala noticia, pero necesitas aceptarlo, porque a veces son esos cambios que nos ayudan a poder ayudar a otras personas y para ser de bendición y para ser de testimonio para otros que quizás están pasando por algo similar. Tus cicatrices no solamente van a ser un museo para que otras personas vean lo que hace el amor de Dios, sino que también van a empezar a ayudar a sanar a las personas que tú tienes al lado. Identifica de dónde vienen esas heridas y empieza a trabajar en ellas. Por más doloroso que sea, yo te quiero asegurar que cuando tú logras trabajar en aquellas heridas que fueron hechas a tu corazón, eso va a traer sanidad para tu vida y te va a traer libertad. Porque lo contrario a eso es vivir enojados y llenos de resentimiento. Eso hace la falta de perdón, que nosotros vivamos enojados y llenos de resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando no identificamos las heridas, no somos conscientes que ellas están ahí. Y eso causa que el dolor sea aún mucho más profundo. La falta de perdón te va a llevar a vivir con resentimiento constantemente y cambia la forma en la que te relacionas con todo el mundo, porque piensas que todo el mundo tiene algo para decirte, que todo el mundo te está diciendo algo que no es, cuando en realidad eso tiene que ver con tu pasado y con las memorias de tu pasado. Y hace un par de semanas atrás mi esposo mencionaba un dicho argentino, no sé si es argentino, pero para mí que lo es. Y él decía un dicho muy bueno, porque a mí los dichos argentinos me encantan. Entonces él decía un dicho que es que cuando una persona se quema con leche, ve la vaca y llora. Y eso es exactamente lo que pasa. Cuando unas personas nos hicieron daño en un pasado, todo lo que se asemeja a ese daño que nos hicieron, pensamos que eso nos va a causar dolor. Y entonces empezamos a rechazar aún hasta las personas que nos quieren hacer un bien, porque pensamos que tienen una mala intención. Cuando en realidad lo que Dios te manda es que logres identificar las heridas. Hay un psicólogo argentino que yo admiro muchísimo, él se llama Gabriel Rolón, y él dice esta frase: una persona sana es aquella que se queda solo donde encuentra algo que le hace bien y se va de los lugares donde encuentra dolor. Y él se refería a lugares y a personas, pero yo me pregunto por qué muchas veces decidimos quedarnos en el dolor, en la amargura, en el enojo, en el resentimiento. Sal de ahí, identifica las heridas, y yo te quiero motivar en este día a que salgas de ese lugar. Dios no quiere que vivas amargado, Dios no quiere que vivas enojado, Dios no quiere que vivas constantemente cuestionando por qué te pasó lo que te pasó. Dios quiere que salgas de ahí, porque cuando tú sales de ahí, empiezas a sanar a otras personas. Cuando tú identificas las heridas, empiezas a validar lo que te pasó, pero a partir de lo que te pasó empiezas a sanar a otras personas. Y cuando trabajas en cicatrizar esas heridas a través del perdón, yo te aseguro que empiezas a ser una persona más libre. Y mi segundo punto es: decide perdonar. El perdón es una decisión personal.
Y tiene que ser sin presión. Porque una de las cosas que más veo es decir, no, tienes que perdonar, ya, perdona. Primer paso es perdonar, ¿no? Y eso cuesta muchísimo, porque todos experimentamos y vivimos cosas distintas y las procesamos de una forma distinta. Quizás para algunas personas perdonar sea lo último que van a hacer en su parte de sanidad. Y quizás para otras va a ser el primer paso. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cada uno vive el proceso de una forma distinta. Alguno más lento, alguno más rápido. Pero yo te quiero dar ese espacio a que en el día de hoy puedas decidir perdonar, pero a tu tiempo, sin presión. No hay ninguna presión, tienes que tomarte todo el tiempo que necesitas. Dios no te está apresurando, Dios no se siente avergonzado de ti porque no has decidido perdonar. Dios te acompaña, aún en el medio de tu situación. Quizás estás escuchando este mensaje y tú fuiste víctima de abuso. Quizás tú sufriste una infidelidad o maltrato cuando eras pequeño o abandono. Quizás las personas que más amabas te fallaron en tu vida. Y desde ninguna perspectiva yo quiero que tú sientas de que yo estoy desvalorizando por lo que tú pasaste o que no estoy validando tu dolor. Todo lo contrario. Lo que te estoy diciendo es que es una decisión propia. Es que es tu decisión. Ahora sí te quiero asegurar de algo. Es que una vez empiezas este ciclo de perdón del que yo te estoy hablando, tu vida empieza a cambiar. Tus relaciones empiezan a cambiar. La forma en la que tú ves a las personas y en la que tú ves la vida empieza a cambiar completamente. Y empiezas a experimentar lo que es la libertad que solamente viene de parte de Dios. Sabes, este proceso, esta decisión de la que estamos hablando, tiene que ser con paciencia y con delicadeza. Y como el perdón se trata de ti más que de la otra persona, yo te aseguro que al final de ese ciclo, al final de ese proceso, vas a terminar siendo una persona más comprensiva, más compasiva, una persona que logra tener empatía para con las otras personas porque pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento y sus heridas y sus cicatrices hablan de que Dios existe y que Dios te acompañó. Pero es una decisión. Y yo quiero motivarte a que te tengas delicadeza, que te trates con delicadeza, que seas honesto, que no lo hagas este proceso sin culpa. Y además te quiero decir una cosa más, como es una decisión personal, a veces no vas a necesitar ni siquiera que la persona venga a pedirte disculpas, porque es una decisión personal, porque quizás la persona que te dañó ni se dio cuenta que te hizo mal. Y tampoco hay personas que quizás ni siquiera se arrepientan de lo que te hicieron. Pero como es una decisión tuya, pero como es un proceso tuyo, pues entonces se trata de ti. Lo estás haciendo por ti. La finalidad de esto es que tú estés sano, para que no repitas esos mismos patrones con otras personas y que no te quedes dando vuelta en lo mismo. Es una decisión. El perdón es una decisión. Y como es una decisión, significa que van a haber días en donde tú no sientas que estás perdonando a esa persona. Y eso también es parte. Pero te vas a recordar el momento en el que decidiste perdonar y te vas a recordar que lo hiciste por ti. Identifica tus heridas, decide perdonar, empieza el proceso. El perdón es un proceso. El perdón no es una vez y para siempre. A veces vamos a necesitar revisitar ese lugar una y otra vez. Hoy te perdono, mañana te vuelvo a perdonar, pasado te vuelvo a perdonar. Y a veces van a pasar situaciones en tu vida que te recuerden aquella cosa que te hicieron. Y eso te servirá como un indicativo y una alarma de que este es tiempo de perdonar. Te va a ser una persona que está constantemente dándose cuenta de cuáles son las cosas que le han dañado. El perdón es un proceso. Y fíjate lo que dice Mateo 18, 21 al 22. Este versículo siempre me ha causado un poco de conflicto interno porque dice esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Para mí el perdón es un proceso y es como cuando uno quiere abrir algo en la cocina. Sabes que uno le da fuerte y entonces después agarras un mantito y le vuelves a dar y de repente eso se abre. Pero es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso en el que a veces pasas de A a B y después de B a C y quizás a veces vuelves a regresar a B. Pero Dios te acompaña en ese proceso. ¿De qué se trata el perdón? El perdón se trata de lograr recordar y que no te duela más. Y que cuando te duela te des cuenta que es un proceso y que necesitas seguir haciéndolo con amor y con paciencia contigo mismo. Y al final de ese proceso lo que vas a lograr es que vas a lograr perdonar y recordar y volver a perdonar hasta que llegue el momento en el que ya no te duela más. Y aquí viene el cuarto punto de este ciclo. Y es que una vez has pasado por el lograr identificar la herida,
una vez que has tomado la decisión y has empezado el proceso, viene la parte más hermosa. Y es que empiezas a vivir ligero. Vive ligero. Sabes que vivir con rencor y con resentimiento es vivir en una prisión emocional. Hay muchas personas que a veces con las que yo converso y me dicen, no, es que no quiero perdonar porque perdonar a alguien significa que yo lo estoy soltando. Significa que yo le estoy dando el pase libre para que empiece a dañarme una y otra vez. Significa que yo le doy la puerta abierta otra vez para que me vuelva a dañar. Es como encadenarme aún más y más. Y en algo estoy de acuerdo, y es que el perdón lo que hace es desencadena a alguien, pero te desencadena a ti. Y te hace que empieces a vivir el futuro con otra perspectiva. Hace que empieces a vivir el futuro con mucha esperanza y con otra vista. Porque es a partir de tus cicatrices. Hace exactamente 2 semanas y media atrás falleció mi abuelita y ella llevaba como 65 años de casada con mi abuelito. No sé si más. Y entonces una de las cosas que estoy haciendo con él es llamándolo por teléfono y lo trato de distraer y le hablo de cosas. Y entonces él me empieza a dar consejos y me empieza a dar sabiduría y me empieza a decir cosas que tengo que poner en práctica en mi vida. Y me encanta escucharlo, me encanta aprender de su sabiduría. Y una de las cosas que me dijo en una de nuestras conversaciones, y te doy este contexto porque cuando una persona de 89 años te da un consejo, vale absolutamente todo y tiene todo el peso que necesita tener. Y una de las cosas que él me dijo hace unas semanas atrás, me dice, Marce, no sostengas nada tan fuerte en la vida. Me dice, Marce, tienes que aprender a vivir ligero. Tienes que soltar el rencor, soltar el resentimiento, soltar las cosas que te hicieron mal. No sostengas las cosas por mucho tiempo. Porque todo aquello que nosotros sostenemos y a lo que nos aferramos, lo único que hace es dañarnos una y otra vez. Y lo que te quiero decir a ti es que no tengas algo tan fuerte en tus manos, ya sea rencor, odio, falta de perdón, que no te deje recibir las cosas lindas que Dios tiene para ti. Hoy es el día para que empieces a vivir ligero y que puedas abrir tu mano y que empieces a recibir lo que Dios tiene para ti. Porque hay algo particular acerca de la falta de perdón. Hace un par de semanas atrás yo me puse a cocinar. No sé si hay personas como yo que durante la cuarentena empezaron a descubrir áreas y dones culinarios, ¿no? En la cocina, a ponerse a hacer cosas. Y uno de los errores que yo cometo es que a veces hago muchísimo multitasking. Entonces empiezo a hacer una cosa y empiezo a hacer la otra. Y entonces me puse a hacer vegetales con ajo. Entonces estaba haciendo vegetales con ajo y al mismo tiempo estaba haciendo un cake. Entonces estaba haciendo un cake y los vegetales con ajo. Cake, vegetales con ajo, ¿no? Y entonces de repente meto el cake en el horno, ¿no? Y entonces yo digo, ay, no cambié la cuchara. La cuchara con la que había puesto el ajo es la misma con la que revolví el cake. Así mismo, y ese cake se lo comió mi esposo. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando el cake estuvo listo, la verdad es que se veía hermoso el cake. Cuando abrí, se veía bellísimo. Pero había un saborcito de fondo. Un saborcito a ajo de fondo que no te lo puedo negar. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que pasa con la falta del perdón. La falta de perdón hace eso, que lo que sea que venga a tus manos, por muy lindo que parezca, por muy lindo que sea, tú no lo puedes disfrutar porque hay un sabor de fondo que no deja que tú lo disfrutes. Y eso es lo que hace la falta de perdón. Le cambia el sabor a tu vida. Y yo quiero motivarte en este día a que puedas vivir ligero. Vive ligero. Suelta las cosas que están de más, suelta las cosas que no te hacen bien. Y por último, no sigas extendiendo el dolor, porque lo único que pasa cada vez que nosotros no perdonamos a las personas que nos hicieron daño es que no logramos salir de esa prisión. No logramos salir de ese lugar. No sigas extendiendo ese dolor en tu vida, porque entonces sí vas a dejar que lo que te hicieron gane. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros nos han dañado, cuando nosotros nos hicieron mal y fuimos víctimas de algo, definitivamente fuimos víctimas. Ahora, quedarte en ese lugar y victimizarte, eso es opcional. No vivas tu vida como una víctima. Decide en el día de hoy perdonar, decide empezar ese proceso y decide en el día de hoy vivir ligero. No permitas que lo que te hicieron determine tu futuro. Decide en el día de hoy vivir en paz, vivir en calma, vivir en tranquilidad, sabiendo que aún hasta las peores cosas que pasaron en tu vida, Dios las puede utilizar para bien. Y mi pregunta para ti es exactamente esa. ¿Para qué vas a usar tus cicatrices? ¿Para qué vas a usar
ese dolor por el que tú pasaste. Porque ese dolor por el que tú pasaste, yo no sé por qué, pero sí sé que puede llegar a tener un propósito. Y eso es a lo que te quiero invitar en el día de hoy, a que empieces a sanar y que empieces a soñar, porque Dios tiene un futuro para ti. Dios tiene posibilidades inmensas para tu vida. Sabes, tienes razón, no te mereces por lo que pasaste. Ojalá que nunca esa persona te haya hecho daño. Ahora yo te puedo asegurar que en el día de hoy puedes decidir perdonar, sanar y soñar. Vivamos ligero. Y déjame orar por ti, porque si estás pasando por un tiempo de mucho dolor, de mucho resentimiento, de mucho enojo, yo quiero decirte que ahí mismo en ese lugar Dios te encuentra y Dios te acompaña y Dios está contigo. Eso es lo que yo creo para tu vida. Así que donde sea que estés, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que me dejes orar por ti. Señor, en el día de hoy yo pongo en tus manos todas aquellas situaciones por las que las personas que me están viendo pasaron, mi Dios. Mi Dios, ayúdanos a entender que tú eres un Dios bueno que nos acompaña aún en medio de las tormentas y de los dolores más profundos. Señor, ayúdanos en el día de hoy a tomar la decisión de perdonar. Mi Dios, nosotros nos queremos asemejar a ti, queremos perdonar y perdonar constantemente para poder vivir una vida tranquila, una vida en paz. Mi Dios, yo te quiero pedir que en este momento las personas que nos estén viendo puedan sentir cómo tú puedes limpiar sus lágrimas, cómo tú puedes sanar su corazón, cómo tú puedes sanar sus heridas. Y que nos permitas, mi Dios, bendecir a otras personas a través de las cicatrices que tenemos en nuestra vida. Señor, haz que nosotros hagamos un hábito del perdón. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y te agradecemos por habernos otorgado el perdón perfecto. Déjanos sentirnos perdonados en el día de hoy para poder perdonar a otros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.